ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando en este caso del patrimonio cultural inmaterial. No tenemos políticas públicas respecto a la conservación del patrimonio, por ejemplo, del patrimonio inmueble, y respecto, por ejemplo, ¿qué pasa con el patrimonio inmueble? ¿Qué pasa con el patrimonio arqueológico? ¿Cuáles son las políticas públicas sobre esos patrimonios? ¿Y qué pasa con el resto de ámbitos del patrimonio inmaterial? ¿Qué pasa con el paisaje cultural? De esta manera estamos evidenciando de que el mayor instrumento de planificación y de desarrollo del país no contempla dentro de sus políticas públicas ninguna política, ningún objetivo, ninguna línea, ninguna estrategia, ninguna meta que pueda vincularse proyectos para poder aplicarse y ejecutarse en beneficio de la conservación del patrimonio. Sin embargo, nosotros, por experiencias ya de los planes de desarrollo anteriores, muchas veces tenemos que buscar ciertos espacios que no necesariamente son líneas que continúan, y es por eso que retrocedemos a lo que se conoce como estrategia territorial nacional, que no es nada más que directrices que posibilitan un desarrollo armónico de los tres ejes. Y a lo que buscamos esas estrategias vemos que tienen tres directrices. Uno es la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. Dos es el acceso equitativo, infraestructura y conocimiento. Y tres es la gestión territorial y gobierno a multinivel. Como pueden darse cuenta, tampoco contempla lo que habíamos señalado. Esto lo que prácticamente deriva es que los planes de ordenamiento y desarrollo territorial no tengan a dónde entrar sus proyectos. Recordemos que dentro de los lineamientos establece que deberán contener al menos los indicadores y las metas que le correspondan contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Si no tenemos esto, mal pueden los planes de desarrollo establecer lineamientos para la conservación del patrimonio y menos proyectos. ¿Esto qué es lo que pasa? O cómo se refleja esto en la actualidad, que los planes de ordenamiento territorial en este momento tienen al componente cultural únicamente, se puede desarrollar únicamente a nivel discrecional del consultor que lo desarrolla, teniendo presente de que si no buscan a qué meta o a qué objetivo, a qué política anclarse, muy difícilmente va a poder ejecutar. Esto significa que al no estar contemplada la conservación del patrimonio cultural en el Plan Nacional de Desarrollo o Plan de Buen Vivir como política clara, tampoco se encuentran las metas y por lo tanto no es objetivo obligatorio de ser abordado el tema del patrimonio cultural en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, y tampoco es posible la asignación de recursos económicos desde el gobierno nacional. Esto se refleja claramente en el mal estado de conservación del patrimonio edificado en algunas ciudades del país, incluso siendo patrimonio nacional. La falta de coordinación y de una política pública nacional que establezca la conservación del patrimonio cultural como parte de la planificación y ordenamiento territorial lleva incluso a que en estos mismos instrumentos técnicos se destruya el patrimonio cultural y más específicamente el patrimonio inmueble. Hemos tomado un ejemplo de esto en un estudio que se hizo en la ciudad de Cañar. El centro histórico, si ustedes se fijan, es esta parte delineada, y uno de los productos importantes de los planes de desarrollo y de los planes urbanos es la ordenanza de uso de suelo, que es en donde se debe de reflejar la conservación o las líneas de acción que posibilite la conservación del patrimonio edificado en este momento. Estamos hablando de uso de suelo. El patrimonio inmueble de la ciudad de Cañar es un patrimonio invernal de 2 pisos, de 1 y de 2 pisos principalmente. Sin embargo, cuando uno va a la ordenanza de uso de suelo, concretamente a la cuestión de alturas, de edificaciones, podemos observar fácilmente de que, si ven estas manchitas rosadas, son edificaciones que se permite hasta de 5 pisos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre esto.
ocurre esto. En ese momento nosotros estamos ya perdiendo y rompiendo toda la unidad visual, destruyendo un valor simbólico, destruyendo significados. Considerar en su entorno morfológico, funcional, estructural, tipológico, insertarse en función de los valores ambientales y culturales de la zona. Eso es lo que debería en un momento determinado propiciar una norma de uso de suelo. Retomando en este caso esta situación de aquí. El artículo 15 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión del Suelo establece: son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, actividades de uso del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión del suelo y sus planes de urbanismo. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros, ya está aprobado el plan de ordenamiento territorial, el plan urbano, ya está aprobado, y si nosotros queremos generar un programa de conservación para las edificaciones de aquí, necesariamente tenemos que intervenir sobre la normativa de uso del suelo y no se puede. Para eso tenemos que cambiar el plan de ordenamiento urbano. En ese momento estamos evidenciando que los planes de ordenamiento urbano, como están en este momento diseñados, se convierten en instrumentos, de mecanismos que no contribuyen a la conservación. Son instrumentos más bien que propician la destrucción del patrimonio inmueble. Como conclusiones podemos decir, y voy a leer unas pocas nomás: no existe precisión en los instrumentos desarrollados que dirigen la planificación y ordenamiento territorial nacional y seccional sobre lo importante de manejar la gestión del patrimonio cultural de manera integral, y para el caso del patrimonio inmueble se direcciona equivocadamente su manejo al margen de la planificación de la ciudad y no articulada a una realidad más amplia como ciudad y parte de un territorio. El patrimonio cultural del país se encuentra no solo desprotegido, se encuentra expuesto y en un lento proceso de destrucción y desaparición ante la delegación de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados que no cuentan con los recursos técnicos ni económicos para asumir esas competencias. Los sitios declarados Patrimonio Nacional, ya sean ciudades o centros históricos, al momento no cuentan con políticas y planteamientos de gestión que asuman a la conservación de sus patrimonios como clave en el desarrollo de sus territorios y por lo tanto parte integral de la planificación y ordenamiento territorial. Yo creo que es necesario en este momento evidenciar de que existe un divorcio muy marcado, y no solo divorcio, existe una especie de trabajo a diferente dirección entre lo que es la planificación territorial y lo que en el momento los conservadores estamos tratando de contribuir hacia el desarrollo de sus territorios. Y yo creo que en ese momento es necesario entrar en un proceso de reflexión dentro de la misma academia, porque debemos recordar de quienes están en la ejecución de esto, de los planes de ordenamiento y los planes de desarrollo, son profesionales que salieron de la academia. Y creo que es ahí donde debemos empezar a reforzar y tomar un poco de atención a lo que este tipo de cosas, este tipo de lecturas nos están tratando de decir. Teniendo presente que el Ecuador cuenta con 86 sitios patrimonio cultural del Ecuador, su gestión adecuada debe sustentarse en instrumentos técnicos muy propios y específicos para que respondan a una política nacional y una visión de territorio. Es indispensable el entendimiento de los instrumentos de planificación territorial, no son instrumentos de gestión cultural. Existe una confusión en este momento en donde piensan que con la normativa de uso de suelo o con alguna ordenanza de protección al centro histórico está protegido, en este caso, los centros históricos. Yo creo que la realidad de Cuenca es más palpable, más evidente que no es así. La formación de profesionales y gestores tanto para el sector público como para el privado debe ser objetivo de coordinación y diálogo entre la academia y las instancias respectivas, donde se evidencian las reales falencias que son grandes hoy en día y que está llevando a un desperdicio de recursos económicos, técnicos y hasta operativos. Las universidades deben de generar profesionales que la ciudad lo requiere. La conservación, manejo, gestión del patrimonio cultural, en este caso específico del patrimonio inmueble, debe estar en
manos de personal apropiadamente formado y calificado, pero también de urbanistas que entiendan el territorio con sus potencialidades y el patrimonio cultural como uno de ellos. Por lo tanto, urbanistas y conservadores deben enrumbarse y replantearse la forma segmentada de ver estas dos disciplinas que son complementarias. Finalmente, yo creo que frente a este vacío tan grande que tenemos en lo que es la gestión del patrimonio y la conservación, existe una luz dentro de la normativa que tenemos, dentro de las leyes que tenemos, y es el artículo 70 de la ley orgánica de cultura, la nueva, que dice: de la intervención de los bienes patrimonio cultural nacional. Toda intervención de los bienes del patrimonio cultural nacional deberá sujetarse a los principios técnicos nacionales e internacionales de conservación y consolidación y dejar reconocibles las adiciones que se realicen. Adicional, el artículo 144 del total establece: los bienes declarados como patrimonio naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales. Yo creo que la salvedad o el camino que tenemos para poder en algo mitigar esta falencia y esta pugna que se encuentra en este momento entre urbanismo y conservación del patrimonio son estos dos artículos de estas dos leyes. ¿Por qué es importante esto? Y esto se sustenta muy claramente en el artículo 425 de la Constitución, cuando habla del orden jerárquico de las normas, que es la siguiente. Primero la Constitución, después los tratados, convenios internacionales. Después vienen las leyes orgánicas, o sea, todas las leyes que nosotros analizamos anteriormente, donde se establecía que no existían anclas para poder armarse o vincularse los planes, programas y proyectos, pueden ser solucionados de acuerdo a esta norma y de acuerdo a esto que ya está establecido, en las dos normativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Damos la bienvenida ahora a la presidenta Estefanía Carrillo, que expondrá la propuesta metodológica para la identificación de amenazas que afectan al paisaje urbano histórico en la ciudad de Juan. Bienvenida. Buenos días con todos. Les voy a exponer la ponencia titulada Propuesta metodológica para la identificación de amenazas que afectan al paisaje urbano histórico de la ciudad de Buenos Aires, la cual está compuesta de 5 capítulos, los 3 primeros en líneas transversales y conceptos básicos, seguidos de la propuesta metodológica y la aplicación de la misma en el área de estudio. Dentro del marco teórico es importante establecer un enfoque del paisaje urbano histórico como instrumento de gestión del patrimonio cultural, para lo cual tenemos el ejemplo de Venecia, que hace 30 años tenía 120.000 personas que vivían en el centro histórico y actualmente apenas llegan a 55.000, debido a que el uso turístico ha desplazado los usos originales del sector. Ese es un claro ejemplo de cómo las amenazas se convierten en riesgos, para lo cual es importante entender que las ciudades forman parte de un desarrollo constante y están expuestos a necesidades diversas. Por lo cual, la UNESCO establece la recomendación del paisaje urbano histórico, en la cual incluye el concepto paisaje urbano histórico como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende esta noción de conjunto centro histórico para abarcar un contexto urbano general holístico en su entorno geográfico. Es importante definir y caracterizar 3 términos claves, que son la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, entendiéndola a la misma como amenaza a un factor externo, riesgo natural humano que representa un daño futuro. La amenaza está determinada por una frecuencia y magnitud presentados en un lugar y con una duración específica. Entendemos la vulnerabilidad como un factor interno, determinado por una susceptibilidad y nivel de resiliencia. Mientras mayor es la vulnerabilidad, mayor es la pérdida de valores que se expresan en los elementos. La suma de los términos amenaza y vulnerabilidad tenemos a riesgo, entendiendo el modernismo como un fenómeno
fenómeno, ya sea natural o antrópico, de una determinada extensión, intensidad y duración. Es importante identificar y caracterizar cuáles son las principales amenazas que afectan al paisaje urbano histórico, para lo cual, a partir del libro Paisaje urbano histórico de Van Oers y Van der Lee, en el cual establece las fuerzas de cambio o amenazas que afectan los valores, la autenticidad e integridad de las ciudades históricas. Estas son el incremento de la urbanización y desarrollo a escala global, la falta de preocupación medioambiental y sustentabilidad, el impacto del cambio climático, el rol variable de las ciudades como conductores de desarrollo, el surgimiento de la industria turística y, por último, la percepción sobre los valores del patrimonio. Dentro del capítulo número 2 tenemos un estudio específico de 3 ciudades que, al igual que Cuenca, son ciudades pilotos en el enfoque del paisaje urbano histórico, que son Colonia de Sacramento, Uruguay, la ciudad de Zanzíbar en Tanzania y Bálaras en Australia, de las cuales se obtuvieron aprendizajes referentes a los indicadores de amenazas, a las problemáticas y a la visión ciudadana establecida en la ciudad de Bálaras. Tenemos una aproximación a la ciudad de Cuenca, en la cual, por medio del establecimiento y acercamiento a los valores patrimoniales de la ciudad, tomando como eje transversal por qué fue declarada Patrimonio Mundial, nos acercamos a los instrumentos legales y normativos de la gestión del patrimonio en el Ecuador, para posteriormente establecer una aproximación a la problemática que se encuentra expuesta en la ciudad de Cuenca. Es importante realizar un inventario de las fuerzas de cambio y caracterizarlas para posibles estudios más profundos que nos permitan de una manera que se establezcan, que sean imperceptibles y causen el menor daño posible dentro del paisaje urbano histórico. Dentro de las amenazas encontradas tenemos los cambios de densidad, edificaciones en altura, malas intervenciones arquitectónicas, pérdida de edificaciones históricas, marginalización, gentrificación, tráfico vehicular, contaminación y polución, contaminación visual, cambios de uso de suelo, pérdida de diversidad cultural y publicidad, turismo masivo, pérdida de vegetación en zona local, impacto del cambio climático, arquitectura monocultural y pérdida de memoria histórica. Estos fueron los insumos para la propuesta de identificación de riesgos al paisaje urbano histórico, que partiendo de una metodología que menciona que es importante identificar y reconocer en realidad los riesgos y todas las variables que conllevan su estudio y proceso. Se plantearon 9 pasos que, partiendo de una identificación y aproximación del área de estudio, se realizó el diagnóstico y problemática para una continua identificación de amenazas, identificación de vulnerabilidades e identificación de riesgos. Dentro de la identificación de amenazas tenemos 2 puntos importantes: la identificación a partir de la visión ciudadana y de la visión técnico-política. Para la visión técnico-política se establecieron las 6 categorías ya mencionadas por Van Oers y Van der Lee, que establecen de igual manera indicadores que son caracterizados y medibles. Para la vulnerabilidad tenemos los valores que son expresados en elementos, agrupados en estructura urbana, en patrimonio material y ambiental y natural. Los factores de vulnerabilidad están expuestos a una actividad social y falta de resiliencia, que establecen de igual manera indicadores que son caracterizados y medibles. La suma de los dos nos dan el riesgo, que se determina por un nivel que definen los indicadores. Mientras mayor sea la vulnerabilidad y la amenaza, mayor será la pérdida de valores. A continuación tenemos una evaluación de la situación actual, definición de modelo objetivo, lineamientos de gestión, planes y proyectos, y por último una evaluación de resultados y monitoreo. Dentro de la identificación de amenazas que afectan a la visión técnico-política, se establecieron un sistema de indicadores, los cuales derivan de las categorías establecidas y nacen como respuesta a la problemática del área de estudio, los cuales son: dentro del incremento de la organización y desarrollo a escala global, tenemos edificaciones en altura, malas intervenciones arquitectónicas, tráfico vehicular, cambios de densidad, polución y contaminación, y pérdida de edificaciones históricas. La falta de preocupación medioambiental y sustentabilidad, y en la pérdida de vegetación y fauna local, contaminación ambiental, inequidad social y de recursos, deterioro del sistema natural que soporta la vivienda y economía, el impacto
impacto del cambio climático, tenemos el aumento de precipitaciones fluviales, temperaturas extremas, inundaciones y deslizamientos. El rol de las ciudades como conductores de desarrollo contiene 6 indicadores que son cambios de uso de suelo, pérdida de autenticidad y diversidad cultural, contaminación visual y marginalización, gentrificación y desarrollo de la arquitectura monocultural. El crecimiento de la industria turística tiene deterioro y pérdida de bienes patrimoniales, culturales y arqueológicos, desarrollo de usos incompatibles debido a la actividad turística, deterioro de la calidad espiritual y estética del sitio. La percepción sobre los valores del patrimonio, tenemos el poco interés o ausencia de sentido de pertenencia, la pérdida de identidad y diversidad cultural, la normativa deficiente y la pérdida de memoristas. Es importante mencionar que para mejores resultados, cada indicador debe ser desarrollado en investigaciones posteriores y más profundas. Es importante recordar que la visión holística del paisaje urbano histórico integra la visión ciudadana, para lo cual, a partir de la conferencia visionaria desarrollada, en la cual siempre tuvo como objetivo integrar a cuenta como ciudad piloto en la aplicación de la figura, se desarrollaron talleres diagnóstico participativos de temas de diseño y patrimonio arquitectónico, de cultura, de medio ambiente, de economía y de normativa. Estos talleres fueron agrupados en vulnerabilidades amenazas, tomando en cuenta las categorías establecidas previamente. Este análisis, desarrollado mediante la participación ciudadana, es un factor trascendental al momento de proponer y aplicar políticas de gestión. Como último paso tenemos la aplicación de la metodología dentro del área de estudio, para lo cual, a partir de 14 unidades de estudio identificadas posteriormente, se procedió a seleccionar San Francisco como el sector a investigar, para lo cual, a partir de una breve reseña histórica y una identificación y valoración en el área de estudio, se pudo identificar cuáles son los estratos que componen el paisaje urbano histórico. Y de igual manera, realizando un diagnóstico, se pudo identificar y analizar mapas relativos al uso de suelo y densidad, de tipología, de alturas de identificación, la valoración, la materialidad, la movilidad y el estado de conservación, las visuales y la parte inmaterial. Para realizar la identificación de amenazas desde la visión técnico-política en el área de estudio, tuvimos como resultado, y mediante el recorrido en campo, identificamos que el incremento de urbanización y desarrollo a escala global fue la amenaza y fue la categoría mayor visualizada dentro del sector, seguido del rol de las ciudades como productores de desarrollo, la falta de apreciación del patrimonio cultural y casi imperceptible el impacto del cambio climático. En estas fotografías podemos observar un ejemplo de qué pertenece a cada una de las sectores identificadas. A continuación tenemos una identificación de amenazas desde la visión ciudadana, para lo cual, por medio de los sentidos, se procedió a identificar en talleres diagnósticos participativos que los habitantes identificaban como amenazas dentro del sector. Y de igual manera, realizando un análisis entre cuáles son los indicadores que se presentan y cuál es la relación que tiene mediante la identificación desde la visión técnico-política y la visión ciudadana. Y podemos observar que la categoría identificada como mayor ponencia fue el rol de las ciudades como conductores de desarrollo, seguido de la urbanización en escala global. Y por último, hemos identificado entre las visión ciudadana, tenemos el impacto del cambio climático. Es importante mencionar que este enfoque metodológico responde a una respuesta innovadora, en la cual podemos observar cómo las nuevas fases que se deben seguir para reconocer los riesgos. Actualmente se encuentran desarrollando investigaciones en las cuales se profundiza cada uno de los indicadores propuestos y es abierta a nuevos aprendizajes que permitirán, que tienen como objeto principal determinar cuáles son las amenazas para que no afecten los valores que determinan los centros históricos patrimoniales.
gracias, Estefanía. Invitamos al escenario al doctor Mario García, la doctora Victoria Jorge, quienes compartirán la temática las rutas, aseos ancestrales como dinamizadores del patrimonio material e inmaterial del paisaje urbano rural de Cuenca. Muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento por la apertura, la invitación y la generación de un espacio interdisciplinar para hablar del patrimonio. Comentarles que esta es el resultado de una experiencia de gestión que después se convirtió en investigación, partió de una mirada educativa, se profundizó con una mirada antropológica y de hecho la relación que hubo con varios arquitectos generó estas reflexiones. Yo quisiera decir que inicialmente me sentí un poco preocupada porque hablábamos de que no hay leyes donde sostener la actividad. Yo creo que sobre todo comparto la visión de que hay una ruptura, un quiebre, un problema de que no están conectados, no están comunicados diferentes espacios, no solo de gobierno nacional, sino local, ministerios y más, porque de hecho, gracias a reflexiones y espacios como este tipo de congresos, a que nuestros profesionales salen del país y también ven las normativas y las experiencias internacionales, ciudades como Cuenca tienen una serie de actividades bastante importantes, creo yo, y que nuestra ciudad, así como en muchas cosas, es pionera también en situaciones de rescate, de reflexión sobre el patrimonio material y inmaterial. Una de estas experiencias es justamente un trabajo que se hizo en el municipio de Cuenca desde la Dirección de Cultura entre los años 2014 y 2016, en el cual dentro del trabajo y los proyectos de la dirección estaban estos recorridos o rutas a cerros ancestrales. ¿De dónde venía esta preocupación? Nosotros estábamos más bien preocupados por hacer un encuentro entre lo urbano y lo rural. Lo urbano en Cuenca está bastante, digamos, perdón por la tecnología. Como les venía diciendo, era una experiencia de unir lo urbano y lo rural y sobre todo darnos cuenta de esta falta de mirada a ratos que tenemos los cuencanos con respecto al paisaje que nos rodea. Decimos que es una ciudad bellísima y lo es, que ha sido reconocida mundialmente por su patrimonio material, por su arquitectura, y también este reconocimiento tiene que ver con el paisaje que rodea la ciudad. Sin embargo, alzamos a mirar los cerros, que estamos, en palabras de Hugo Burgos, en el centro de una guirnalda de montañas que se suceden desde el centro hacia afuera, como cerros ancestrales, y como ya vamos a ver, además eran lugares donde se hacía una serie de rituales, lugares sagrados, que son la geografía sagrada la que tenemos alrededor. Sin embargo, muy pocos de nosotros conocemos los nombres de esas ciudades. Y cuando invitamos a alguien a conocer la ciudad, máximo llegamos a Turi, a Cajas, tal vez al Cerro de Monjas, Icto Cruz, y los voy a nombrar para que ustedes piensen un poco si los conocen, pero los miran todos los días: Pachamama, Guaguayumi, está el Boquerón, el Cerro del Verde, Ucholoma, Cabogana y otros cerros más que forman parte de la primera guirnalda que rodea a la ciudad. Estas rutas partieron inicialmente de los centros culturales. En 2 años llevaron a las montañas a más de 1.200 personas, incluidos un grupo de 30 muchachos con discapacidad auditiva y visual. Y a partir de esa experiencia de poner en valor este patrimonio desde la ciudadanía, que me parece muy interesante, es contrastar la visión entre lo político, institucional, lo académico y también la visión de la ciudadanía, porque si la ciudadanía no conoce, no tiene por qué decir nada ni defender este tipo de áreas. A partir de los centros culturales que organizaban las rutas en buses
y se convocaba en general a través de diferentes medios a la ciudadanía, se fueron integrando los bibliotecarios de las parroquias, porque ellos son los que más conocen a la gente de las parroquias donde están estos cerros. Y cuando queríamos conocer cosas sobre los cerros, es decir, activar esa memoria alrededor de la cultura y tener algo que contar a los visitantes, resulta que ellos conocían a los más viejos y a los que sabían de las huacas, las lagunas, las leyendas, los misterios de esos cerros. Al mismo tiempo se activaron otro tipo de personas que están relacionadas con las comunidades, incluso los presidentes de las juntas parroquiales que se acercaban a recibir a los visitantes. Estas rutas luego se convirtieron en rutas parroquiales, es decir, que con la intervención de las autoridades parroquiales, del GAD, digamos, de esta mirada de Cuenca hacia las parroquias, empezó a darse un fenómeno a la inversa, que según Spivak, que después vamos a nombrar un poquito más, tiene un concepto bien interesante con respecto a tratar estas diadas entre lo urbano y lo rural, no solo desde lo académico y la mirada de los que habitamos esta ciudad, sino también en este doble vínculo, como le llaman, es decir, hacer un trabajo de aquí hacia allá, ir a visitarlos, y también que ellos vengan hacia acá y compartir en los cerros en particular espacios de actividad cultural conjunta. Gracias a esto se pudo establecer un modelo de gestión de este vínculo urbano-rural y trabajar este tema del paisaje cultural de Cuenca y su influencia en la memoria. ¿De dónde partió un poco esta investigación? O sea, ¿cuándo se convirtió, digamos así, en un paso de un trabajo de gestión cultural hacia un trabajo de investigación? Cada vez que se subía a los cerros se reproducían las actividades que ellos realizan ahí. Los cuencanos estamos orgullosos de nuestro pase de niño y de algunas otras actividades que se han vuelto además emblemáticas en el país y fuera del país. Incluso ahora se está proponiendo el pase de niño como patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, no nos damos cuenta de que estas procesiones se hacían desde tiempos inmemoriales, no a templos, sino a estas montañas que rodean la ciudad, en particular Monjas, que es esta montaña piramidal que está detrás de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, Turi, que todos conocemos, porque se volvió un hito turístico, Ictocruz, que está al otro lado, que tiene la mayor cantidad de antenas. Cuando uno al saber desde cualquier lugar de Cuenca, desde el centro, mira la mayor cantidad de antenas, ese es Ictocruz. Al otro lado está el Verde y el Boquerón, que son estas montañas que también las van a ver ahí, enseguida van a reconocer ese perfil, porque uno desde pequeño al saber y puede definir en la memoria estos cerros, ¿no? Se camina, y una de las cosas que también estudiamos aquí con respecto a qué significa caminar y ascender y mirar desde lo alto de un cerro. Estoy seguro de que todos ustedes algún rato habrán hecho ese ejercicio de pequeños, no sé, ahora sería interesante también hacerlo. No es solo un ejercicio físico, es un ejercicio que va activando estos perceptos, esta memoria del cuerpo, esta memoria olfativa. Muchas de las personas que tienen ustedes aquí, a lo que subían decían, esto también se puede comer, y cogían ciertas platitas como cuando eran pequeños, las mascaban y recordaban esos sabores, y la gente de allí decía, esto se llama altamisa, esto se llama ruda, esto se llama tilo, y al poner el nombre empezamos a hacer aparecer estos elementos culturales que también activan la memoria de la gente de Cuenca, porque ¿quién no se ha hecho curar con ruda y te quedas oyendo un buen rato así fuerte, ¿no es cierto? O ha mascado esta sachamora o algunas de estas florcitas pequeñas que hay en el campo. Subimos, activamos la memoria, activamos todos esos elementos propioceptivos, y con estos mediadores, bibliotecarios, los viejitos de la zona, los jóvenes que se van integrando, se activan estos dispositivos de recuerdo. Pero como dice uno de nuestros autores también, y uno de estos conceptos que vamos a bordear para proponer, digamos, este tipo de actividades,
esos dispositivos sensoriales, perceptuales, perceptos de la memoria que activan en nosotros mismos este reconocimiento de dónde vivimos. Todo cuencano proviene de las parroquias en algún momento, sino que lo olvidamos al trascender el tiempo, de los abuelos, bisabuelos que vinieron hacia acá. Al hacer eso, también estamos no solo poniendo el valor del patrimonio, poniendo el valor de estas montañas que lamentablemente no todas están protegidas, son declaradas patrimonio, muchas de ellas están urbanizadas, son zonas privadas, tienen cadenas de esas cimas que son patrimonio de todos, activan algo muy particular, que es el reenfocar la mirada, el concepto de mirada. Uno puede estar viendo las montañas, pero si no sabes el nombre, no sabes lo que significa, no las has oído, no ha habido un otro que te cuente sobre las montañas, en realidad no ves nada. Y en todas y cada una de esas montañas de Cuenca, como vamos a ver, además hay vestigios arqueológicos. Entonces pasan cosas como lo que motivó esta investigación. Ese es Hito Cruz. En la parte de atrás está la cárcel, que se ubicó además sobre una zona arqueológica y una zona que fue recuperada por el municipio y que ahora va a ser parque, un parque especial. Hay estos muros, son muros cañaris, antiquísimos. Imaginemos los muros, y para la gente que no es de Cuenca también podemos imaginar que esa zona era la zona preferida por los motomanes, por los motociclistas cuencanos. Entonces iban allá a la cima de las montañas a hacer sus peripecias y hacían de pique los muros, es decir, sus rutas se atravesaban sobre los muros. Cuando se pudo, digamos, se puso en alerta eso, porque sí funciona la ciudadanía, sí funciona la gente de esas mismas localidades, los académicos, las investigaciones para alertar de ese tipo de cosas, y lo técnico-político toma decisiones. El municipio compró esa zona y ahora la está gestionando como parque, pero lamentablemente, y ahí es parte de este acercamiento a la arquitectura con toda la sencillez como una educadora que soy, con mi esposo que es arqueólogo, antropólogo, perdón, decíamos, ¿cómo es posible que no se sepa, no se vea este tipo de cosas? Los arquitectos planifican un bellísimo parque. Esa zona de ahí mira hacia un cubito. Cualquier persona que empiece a activar esa mirada va a ver en cualquier montaña pequeñita en el centro de una planicie, no una montañita, ven un lago, ven vestigios arqueológicos, y esta ciudad y esta zona están llenos de vestigios arqueológicos, sobre todo esta primera guirnalda de montañas. Los arquitectos planificaron el parque y una de las primeras actividades fue llevar gente a sembrar árboles en la zona alta del parque. Esta zona es una planicie, un terraplén que se hizo durante siglos, tiene una zona de rituales y sembraron 200 árboles. Cuando la semana siguiente fuimos con las rutas y los arqueólogos, enseguida ellos dijeron, ¿cómo van a sembrar aquí árboles? Es un mirador. Entonces, esa falta de mirada implica ese tipo de errores. Enseguida se pidió a las instancias municipales correspondientes que retiren los árboles y gracias a los espíritus de Hito Cruz se retiraron para otro lugar, ¿no? Este es un mapa de varios de estos cerros y sus espacios arqueológicos. Esto es gracias a la consultoría de Gonzalo González, un arquitecto paisajista que pensando en el Pedrotec, pensando en la organización de la ciudad, en la planificación territorial de aquí a 30 años, ya le ha propuesto a la ciudad. Es una consultoría que duró 2 años, de un grupo importante de arquitectos. Pensaron ese cinturón alrededor de la ciudad para toda la gente, para que las cimas estén al alcance de toda la ciudadanía y no sean privadas. Este es el famoso cinturón verde de Cuenca, que fue el plus que le dio el Hábitat 3 a la ciudad en la nominación como Ciudad Verde Global y que ahora
va a pasar a la siguiente instancia técnico-política para que ojalá nuestras ordenanzas conviertan toda esa zona en una zona protegida. No voy a leer eso, pero en todo caso está en la ponencia. Es interesante que haya un registro de estos espacios alrededor de la ciudad y están contemplados como espacios arqueológicos de importancia, de relevancia. Además, estas huacas, estas planicies, estos lugares de contemplación que ya existían desde hace más de 500 años y que lo que hacían era, una vez que cumplías el ritual del ascenso, agradecías y pedías a la Pachamama, compartías tu mesa, dabas y servías, y además te llevabas la comida. Es tan lindo esto de la reciprocidad andina. Mirabas y te comunicabas con estos famosos ejes o líneas imaginarias. Hay una correspondencia y una mirada, si ustedes algún día suben a nuestros cerros en las 4 direcciones con otras montañas, no solo de esta guirnalda epicentral, Pumapungo es el centro, sino esta guirnalda ampliada que vienen a ser otros cerros como el Pasayán en Sixi o también el de Azores. Algunos conceptos que se los dejo en una fotografía así rápida, visual. Si a algunos les interesa, que han bordeado esta investigación justamente para activar esta mirada, esta experiencia estética que nos devuelve un empoderamiento sobre nuestros cerros. Y la próxima vez quieran ustedes con sus parejas, familias y amigos, y por qué no visitantes, también recorrer estos espacios que posiblemente y de una manera potencial puedan ser también recorridos turísticos y sobre todo ser espacios de investigación, porque están ahí los testigos arqueológicos, pero si una mirada de estas no ve solo piedras, sino ve toda la cultura que hay allí, y si es un arquitecto y un diseñador, mejor todavía, y está contratado por el municipio para hacer un parque, puede generar testigos arquitectónicos que, como dice uno de nuestros autores, se convierta en una arquitectura parlante de esa cultura. Esta es una imagen bastante antigua, de 500 años atrás, que plantea el hecho de que esta zona ya tenía estos cerros ancestrales como lugares de adoración y encuentro. Nosotros no necesitábamos grandes espacios arquitectónicos porque teníamos las montañas para nuestros espacios religiosos. Esta activación de la memoria que nos interesa tiene también que ver con el poder hacer sobre esos lugares. Ese es uno de los vestigios del Guaguayumi. Hay cuartos enteros, hay caminos enteros, hay muchísimas cosas que nosotros cuando pasamos la mirada y vemos hacia allá no conocemos. En la ley de cultura reciente también hay un artículo que nos interesa en particular. Si tal vez esta ley de planeamiento del plan nacional, digamos así, no lo contempla, sí otras leyes, sí la CONTAC, sí también la ley de la educación superior que pide y obliga a las universidades a hacer investigaciones sobre estos temas. ¿Y para qué va a hacerlo el municipio y otras instancias si es uno de los objetos y uno de los objetivos de la universidad? Esa ley contempla paisajes rurales, caminos y geografías sagradas. Incluso, como ven ustedes ahí, cuestiones submarinas y más. Para terminar, tenemos ahí a este emblema de la ciudad, San Alfonso, que mira de espaldas al verde y al boquerón que están en el valle. Antes, esos espacios estaban conectados. Esta es una invitación para trabajar en equipo, para tener diferentes miradas sobre el mismo objeto. Además, para compartir los criterios de patrimonio entre diferentes instituciones. Es cierto lo que dijo alguien que me antecedió, no se quieren enterar las instituciones a veces lo que hace la una y lo que hace la otra. Es completamente cierto. Pero a las personas que agradecemos desde ya y entrevistamos y que pertenecen a muchas de estas instituciones, ellos están dispuestos, tienen información en las redes, tienen publicaciones, pero parece como que ahí hay un problema más bien, no sé si político o de generar más investigación que encuentre esos diferentes áreas. Los programas a veces no se sostienen, hay desconocimiento de normativas
y no se tiene una conciencia desde la ciudadanía del potencial que tenemos en esta guirnalda de montañas que nos rodea. Y finalmente, como consecuencia de esas conclusiones y de este periplo un poco de acercarse a la gente y estar con ellos, compartir con ellos las subidas, la comida, volver a conversar cuando están acarreando sus ovejas, ayudarles a hacer algunas cosas desde esa metodología EMIC de la antropología, podríamos plantear estas recomendaciones que en lo que concierne a la Facultad de Arquitectura, también estoy de acuerdo, ustedes no solo tienen después poder político, sino poder de decisión, poder de visión. El arquitecto en realidad visiona las cosas y como decía este famoso arquitecto también, fundador de la modernidad en la arquitectura en realidad es una mentalidad, es una forma de ver las cosas. Y creo que sería interesante hacer cursos opcionales, oportuno también tener antropología y arqueología dentro de la carrera. Cuenca le debe mucho a la antropología y a la arqueología y no tiene lugares donde formarse. Bien, este es el resultado, así que esperamos ver miradores, parques y otras intervenciones de los arquitectos con ese tipo de criterios. Muchas gracias. Invitaba al escenario los arquitectos Catalina Rodas y Sebastián Estudillo, quienes nos expondrán la temática busca el equilibrio y conservación. Extensión de proyectos contemporáneos de ciudades patrimonio de la humanidad, el caso de Cuenca, Ecuador. Reconocemos que la ciudad es un organismo vivo que tiene que cambiar, tiene que adaptarse, tiene que acomodarse a los nuevos tiempos. Con estas cuencas, como veíamos, surge el centro mismo, en torno al Calderón, y en los años testigos de
la ciudad va creciendo, se va desarrollando, la parte del ejido, que básicamente de aquí surge con mucha fuerza, sobre todo en los años 50 del siglo anterior, con el plan de ordenamiento de clase sobral. Entonces de ahí hubo una ocupación un poco anterior, en la cual se abren algunas guías, se hacen bueno, esto nos lleva a ser como una coerción social que se va estratificando en el tiempo y en cada momento va aportando algo. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué cuenca es patrimonio de la humanidad? La respuesta que nos dieron apunta sobre todo esto. Ustedes revisan, vamos a hacerlo un poco rápido, pero sobre todo hace relación a la parte urbanística de la ciudad, a su relación con la naturaleza, relaciones de relación con la naturaleza, a su trama urbana, y una serie de aspectos que tienen que ver más bien con un paisaje más global, no tanto con direcciones individuales o con elementos sueltos por ahí. Esta visión, que sería una visión técnica, se complementa con la visión ciudadana, bastante y los diferentes talleres que hemos hecho nos llevan a una situación similar a todos ellos. Aquí están reflejados todos los valores que la gente encuentra en Cuenca, que deberían protegerse. Se centran mucho, como ustedes ven, en los ámbitos naturales, en los ríos, Cuenca, esos ríos, cualquier otra cosa. En la vegetación, en algunos lugares emblemáticos, el ejido, el Coracá, el barranco. Eso es de lo que la gente ve en la ciudad como bárbaros. Para centrar bien el tema, el ejido, esta parte de aquí, es una zona que surge para la posesión misma de la ciudad, como un área comunal, como un área de pastoreo, como un área de juegos comunes, y luego se va transformando con el tiempo, pasando por diferentes instancias, una zona de quintos vacacionales, luego una zona de vivienda, cuando se gestiona demasiado, y ahora una zona de servicios, una zona de cosas más. Esa es la adaptación que la ciudad va teniendo con el tiempo, con el cual no deberíamos luchar, de hecho no hay cómo luchar contra esta tecnología. Hay que dar pautas para que esa transformación sea pertinente y no acabe con el valor